Tengan un buen día. Vamos a hablar sobre las instituciones jurídicas romanas. Las instituciones jurídicas son todas aquellas que sirven de base en la relación que existe entre el derecho, la relación jurídica y la ley. Según el doctor Rafael Caldera, las instituciones jurídicas son reglas de conducta de carácter obligatorio que sirven así para regular la conducta del hombre en su vida cotidiana y así buscar un fin colectivo, ser conservadas y perfeccionar el orden social. Estas buscan en fin la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, deben ser coercibles. La coercibilidad no es más que la posibilidad que tiene el Estado de imponer fuerza a la hora de cumplir una sanción. Pero ahora, hablemos sobre la estructura constitucional romana. Los romanos encontraron tres sistemas de gobierno: la monarquía, la república y el imperio, elaborando así sendas estructuras constitucionales para gobernar en sociedad. La monarquía duró desde la fundación de la ciudad alrededor del año 753 hasta el año 510. En esta época, Roma solo era una pequeña población de agricultores, enclavada en el Lacio y limitada por el río Tíber. Su población era alrededor de 500 kilómetros cuadrados y sus instituciones eran la familia, la gens y la clientela. También, dado su inicio en Roma, conoció la esclavitud y la división de la sociedad entre la clase alta y poderosa, que gozaba de todos los privilegios y determinaba todos los cargos públicos. La república, en cuanto a la estructura constitucional romana, fue gobernada en tiempos de la república especialmente por tres instituciones jurídicas: la magistratura, el senado y los comicios. La primera de ellas estaba integrada por magistrados que ejercían diferentes funciones. Sin embargo, eran colectivos y anuales, y ninguno de estos podía ser reelegido. El imperio, en cuanto al marco constitucional que rigió a Roma en este periodo, a principios trataron de conservar la apariencia republicana. Sin embargo, con el tiempo fueron transformando todo hasta perder su importancia. La organización política. La monarquía formó parte por 7 reyes. El gobierno del periodo monárquico tomó como autoridad al rey supremo, autoridad máxima, a la Asamblea Popular y al Senado. El rey era la autoridad máxima, con un poder absoluto. Era jefe militar, juez y era el sacerdote supremo. Era elegido por la Asamblea Popular. La Asamblea Popular, donde aprobaban o rechazaban las leyes. Asimismo, conformado por ciudadanos con edad militar. El Senado, conformado por 300 ancianos patricios, aconsejaban al rey y también presentaban herederos al trono. Los comicios adoptaban acuerdos que vinculaban a toda la comunidad y organizaban la vida ciudadana. La ley es aquello que el comicio manda y establece. La Roma republicana. Se caracterizó el régimen republicano como forma de Estado que se gobernó desde el año 509, cuando se puso fin a la monarquía, con la expulsión del último rey, Lucio Tarquino, el Soberbio, hasta el año 27, cuando dio inicio al Imperio Romano. Siendo la mayor potencia del Mediterráneo, esta logró ser una polis griega del reino Pérgamo y fue incorporada a la República. Luego conquistó la costa del Oriente, hasta que se convirtió en el Imperio Romano. La antigua republicana y sus magistraturas. La caída de la monarquía fue una resolución, asume el poder a Bruto y a Tarquino Colatino, dando origen al consulado. El consulado romano, magistrado de más alto rango de la República Romana. El cargo de cónsul era anual y colegiado. Su sometido era la dirección del Estado y del ejército en campaña. Dictadura romana. Esto de la dictadura romana provocó la suspensión de todas las garantías de libertad de los ciudadanos. El decemvirato. Se trata de una magistratura extraordinaria que dispone de poder consular, creada por la lucha entre patricios y plebeyos. La misión era redactar nuevas leyes para las 12 tablas. El edilato. Los ediles eran los jefes internos del municipio de plebeyos. La misión de ellos era guardar los documentos vinculados con los derechos de la plebe, para así no ser abusados de ellos. Tribuno de la plebe surgieron como contrapoder de los cónsules en número de 2 y para defender a los plebeyos su nombramiento correspondía al comiciliar plebis. Después se amplió su número a 5 y a 10.
Estos tuvieron facultades y después volvió al número de 2, ley de las 12 tablas. Para esta ley de las 12 tablas, creó el Senado una comisión entre sus magistrados patricios llamada Decemvirato, ley 1, 2 y 3, dedicadas al derecho procesal privado, por el cual el magistrado presidía el proceso y el juez era el encargado de dictar sentencia. Ley 4 y 5, sobre el derecho familiar y sucesiones, legalizaciones testamentarias, afianzando y regulando jurídicamente al paterfamilias como cabeza de la familia. Ley 6 y 7, derecho penal público y privado, atendiendo leyes hacia los crímenes, delitos de lesiones. Con estas 12 tablas, la igualdad que debía existir entre patricios y plebeyos, que en la práctica no siempre era cumplida. La ley 8 de los derechos previales del derecho público apuntan sobre reglamentaciones de los edificios en cuanto a las distancias entre los mismos vecinos que hay. Origen del Imperio Romano. Se sitúa en el año 29 a.C. bajo el mandato de Octavio y finaliza en el año 476 después de Cristo bajo el mandato de Rómulo Augusto, el fundador del Imperio Romano. Octavio se convirtió en el primer emperador adoptando el nombre de Augusto. En él se aseguraron que las fronteras del Imperio Romano y se crearon grandes infraestructuras. La Roma imperial, el Principado. La creación de la institución del Principado supuso para Octavio la acumulación de todos los poderes en su persona. De ese modo fue sumando títulos hasta acabar con el poder absoluto sobre Roma. El dictado perpetuo de Salvio Juliano. Se llamó el dictado perpetuo a una muy importante fuente del derecho, surgida de la labor del pretor y en menor medida de los ediles círculos, funcionarios investidos del ius edicendi, alto imperio o diarquía. En la antigua Roma se conoce como diarquía al periodo también denominado alto imperio, comprendido especialmente por los gobiernos de Augusto, 27 a.C. al 14, y los Tiberios 14 al 37. Los emprendedores entregaron al Senado facultades electorales y legislativas bajo el imperio o dominado. Se extiende desde la ascensión de Diocleciano al trono, año 284, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Diocleciano. Cayo Aurelio era hijo de un liberto originario de Iliria. Se enroló en el ejército, donde éste desarrolló una extraordinaria carrera. En el año 284 fue nombrado emperador por sus tropas en Nicomedia. Justiano. El emperador Justiano primero fue el gobernante más destacado del Imperio Bizantino. Su trono estuvo marcado por decisiones que trajeron consigo la etapa mayor, el 176. Diocleciano. Cayo Aurelio era hijo de un liberto originario de Iliria. Se enroló en el ejército, donde éste desarrolló una extraordinaria carrera. En el año 284 fue nombrado emperador por sus tropas en Nicomedia. Justiano. El emperador Justiano primero fue el gobernante más destacado del Imperio Bizantino. Su trono estuvo marcado por decisiones que trajeron consigo la etapa mayor, el esplendor en la historia del bizantino. Gracias.